Decía que estamos en una dinámica en la que la tendencia inflacionista se confirma, en gran medida por la evolución de los precios de los hidrocarburos, pero también porque tenemos una situación en la que la mayoría de las empresas, sobre todo en el campo de los servicios, están repercutiendo a precios, pues desde el conjunto de la subida del IVA del año pasado a otros elementos, el propio impacto de los hidrocarburos íntegramente. Yo creo que tenía que haber una mayor corresponsabilidad del mundo empresarial, sobre todo en el ámbito de la actividad de la gran distribución, con la situación económica del país. El esfuerzo de los trabajadores ya se está realizando, los salarios están creciendo de forma muy moderada y ahora conviene que se moderen los precios y los beneficios empresariales, ¿no? Porque resalta esto con los datos que conocíamos ayer de la lista famosa de Forbes, donde en medio de la crisis más aguda que ha conocido el mundo en bastantes décadas, crecen las grandes fortunas, los multimillonarios a nivel mundial y también en nuestro país. Y luego una segunda cuestión. La combinación de alto desempleo con crecimiento de la inflación en un clima de atonía económica debería invitar al Gobierno a revisar el conjunto de su política económica. Es imprescindible, primero, resolver el problema del sistema financiero para que el crédito vuelva a fluir a la economía y, por otra parte, impulsar la actividad productiva a partir de mayor inversión pública. Hay que hacer compatible la reducción del déficit con el crecimiento económico y ese debería ser el gran objetivo en estos momentos. Bueno, primero que el Gobierno no tiene competencias en esa materia. La negociación colectiva y la negociación salarial, en particular en España, es libre y la practicamos empresarios y sindicatos, trabajadores y empresas. Por lo tanto, el Gobierno podrá tener opinión. Pero, por otro lado, yo detecto en lo que escucho y en la carta que el presidente del Gobierno me ha hecho llegar, que es la misma que ha enviado a la Comisión Europea, preparatoria de la cumbre de la semana dentro de 15 días, un cierto desconocimiento de la realidad de la negociación salarial en nuestro país. En España, hace más de 9 años que venimos referenciando los salarios a la productividad. Claro, en una combinación de productividad, previsión de inflación y cláusula de garantía salarial. Convendría que esto no se tocase demasiado para no provocar efectos indeseados en la economía española. Yo no sé si el presidente del Gobierno ha caído en la cuenta de que cuanto más empleo destruye la economía española, como sucedió el año pasado y el anterior, crece más la productividad. ¿Qué nos está diciendo? Que cuanto menos empleo tenemos, cuanto más paro hay en España, ¿deberían crecer más los salarios? No creo que sea eso. Por lo tanto, que revise sus planteamientos. Sí, desde luego no es la reforma que necesita el sistema financiero español, el de cajas en particular, es discriminatoria, persigue la eliminación a plazo del sistema de cajas tal y como lo conocemos y puede provocar exclusión financiera en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, aquellos que tienen como primera y casi única referencia las cajas de ahorro. No va a resolver el problema del crédito porque se obliga con un trato discriminatorio a las cajas con respecto a los bancos a priorizar el propio capital, el core capital, por encima de la función que tiene que jugar como canalizador del ahorro privado, que ha crecido mucho en nuestro país en el último periodo, en medio de la crisis, en forma de crédito a la economía productiva a través de las familias y de las empresas. Bueno, AENA, en primer lugar, y el Gobierno, como responsable de AENA, tienen varias semanas para resolver este conflicto antes de llegar al escenario de huelga. Y además creo que sería prudente que las decisiones que haya de tomarse se tomaran rápidamente. Estamos en una situación de crisis económica, el turismo es muy importante y las huelgas afectan y generan incomodidad y problemas. Y sería muy conveniente que no tuviera que llegarse a ese extremo.
en manos del Gobierno está. Creo que la tienen los sindicatos en AENA y disposición a la negociación se pueda llegar a un acuerdo de forma rápida. Cuanto antes mejor, y lo que sí pediría es que nadie aproveche el ejercicio de un derecho constitucional, el derecho de huelga, para criminalizar la acción de los trabajadores. El Gobierno ha estado muy preocupado y muy diligente en resolver el problema del control aéreo. Y los trabajadores de AENA, el resto de los miles de personas que trabajan para AENA, han visto cómo se les ninguneaba y no se hacía caso alguno a sus demandas, las que vienen planteando desde hace meses. Ya es tiempo de resolver el problema, de dar garantías a los trabajadores y trabajadoras de AENA en estas circunstancias.